Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo sobre el libro de Génesis, capítulo 35, y los versículos 6 y 7, donde dice: Y llegó Jacob a Lud, que está en tierra de Canaán. Esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba, y edificó allí un altar, y llamó al lugar El Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Betel es el punto central de la vida de Jacob, tal como Moriah es el lugar cumbre para Abraham. Note que Jacob llegó a Betel y edificó allí un altar. Por tanto, el propósito era adorar al verdadero a Dios con la vitalidad de una comunión renovada. Ya que el patriarca había estado alejado de aquel lugar durante muchos años, pero ahora regresa con una actitud completamente diferente. Al llegar a Betel, Jacob obedece el mandato de Dios en el versículo 1 y construye allí, por tanto, un altar. Jacob había nombrado el lugar Betel y ahora nombra el altar el Beel, es decir, el Dios fuerte de la casa de Dios. Aquel altar marcaba la diferencia entre el pueblo pactado y redimido por Dios y los paganos de aquella tierra. Jacob fue a Betel y edificó allí un altar, y lo hizo allí para la adoración del Dios vivo y verdadero, con la vitalidad de la comunión vibrante y también renovada. Continúo ahora con el versículo 8, donde dice: Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon-Bakut. Jacob ahora comienza a experimentar algunas de las lecciones de la escuela de los sufrimientos. La muerte de Débora, la nodriza de Rebeca, quien pudo haber tenido una parte muy importante en la crianza de Jacob, es el primero de los 3 funerales mencionados en este capítulo. Por ejemplo, uno en el versículo 8, otro en el versículo 19 y otro en el versículo 29. Por tanto, la tristeza comienza para el longevo patriarca, pero esas pruebas lo conducirían a la vida de un verdadero Israel, es decir, el soldado de Dios, al que lucha o el luchador de Dios. Continúo ahora con los versículos 9 al 13, donde dice: Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo. Y le dijo Dios: Tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre, y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios: Yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios del lugar en donde había hablado con él. Estos versículos están registrando otra vez la aparición de Jehová Dios a Jacob, como también lo hizo en el capítulo 28 y los versículos 10 al 22, el sueño de la escalera. En esta ocasión el Señor habla a Jacob respecto al cambio de su nombre y de algunos pequeños cambios. Son reafirmados a Jacob por Jehová Dios, y el patriarca recibe la promesa del apoyo y del compromiso que proceden del Dios omnipotente, es decir, el Dios cuyo poder está por encima de la fragilidad humana. Ese es el nombre de Dios que se usa regularmente cuando el hombre necesita reconfirmación de la seguridad divina, como señaló anteriormente en Génesis capítulo 17
y los versículos 1 al 6. Continúo ahora con los versículos 14 y 15, donde dice: Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación, y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Como señal de gratitud, Jacob erigió una columna de piedra en el lugar donde Dios le había hablado. El patriarca dice que derramó una libación de aceite sobre la piedra. Note que esta es la primera mención de una libación en la Biblia. Ese acto está sugiriendo que Jacob no había olvidado la gracia que Dios le había mostrado. Una libación es una ofrenda líquida, ya sea de vino, agua o aceite, que se derrama sobre un altar. La libación es una ofrenda de gratitud. Si bien la primera mención de esta está en Génesis capítulo 35, versículo 14, el acto de derramar el aceite se menciona en el capítulo 28 y versículo 18, después de la visión de la escalera y de la promesa que Dios hizo a Jacob en Génesis capítulo 28 y versículo 15. Sin embargo, no fue sino hasta después del éxodo de Egipto que se establecieron las leyes respecto de la Neset. Note que este sustantivo tiene que ver con la libación u ofrenda líquida que era ofrecida en el altar, como se puede observar, por ejemplo, en Éxodo capítulo 39, versículos 40-41, en Levíticos capítulo 23, versículo 37, también en Números capítulo 28, versículo 7. Diariamente, en el momento del holocausto de la mañana y de la tarde, se derramaba una libación al Señor. Números capítulo 28, versículos 7 y 8. Y en Génesis capítulo 35 y versículo 15 dice que Jacob llamó el nombre de aquel lugar Betel, repitiendo la experiencia que registra en Génesis capítulo 28, versículos 18 y 19. Al parecer, el patriarca quería revivir la experiencia que había tenido allí más de 20 años atrás. No cabe duda de que Jacob deseaba expresar su gratitud a Dios por haberlo llevado de nuevo a Betel y también por haberle protegido durante aquellos largos años. Continúo ahora con los versículos 16 y 17, donde dice: Después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Éfrata, cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo en su parto. Y aconteció, como había trabajado en su parto, que le dijo la partera: No temas, que también tendrás este hijo. La frase "y había aún como media legua de tierra para llegar a Éfrata" está dando a entender que Éfrata, que significa tierra fructífera, quedaba a cierta distancia del lugar donde estaba Jacob. Por otro lado, Éfrata era el lugar de origen de la familia de Noemí, como señala Ruth capítulo 4 y versículo 11, y también de David, como señala el primer libro de Samuel capítulo 17 versículo 12 y el Salmo 132 versículo 6. Y por supuesto el lugar del nacimiento del Mesías, como señala Miqueas capítulo 5 y versículo 2. Note que Éfrata es otro nombre para Belén, la llamada ciudad o aldea de David. De modo que antes de llegar a Éfrata o Belén, Raquel dio a luz a Benjamín, el último de los hijos de Jacob y el único nacido en la tierra prometida. Note que el Señor contestó la oración de Raquel, que ella hizo en el capítulo 30, versículo 24, y le añadió otro hijo. Continúa ahora con los versículos 18 al 20, donde dice: Y aconteció que a salirse el alba, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín.
Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Éfrata, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Las dificultades del pacto de Raquel tuvieron un triste final, puesto que el vocablo netfe significa tanto alma como vida, y puede traducirse ya sea salirse el alma o salirse la vida. Hay una nota muy trágica en su última palabra al morir, que es una expresión de la angustia de su alma cuando ella, Raquel, le da el nombre a su hijo, Ben-Oni, es decir, hijo de mi tristeza. Hubiera sido en verdad casi morboso permitir que un hijo llevase ese nombre toda su vida. De modo que el padre, Jacob, rápidamente le cambia el nombre a otro que suena similar, Benjamín, que literalmente significa hijo de la mano derecha. Ese nombre puede significar un hijo de la buena fortuna, porque el lado derecho comúnmente era considerado como el lado más fuerte y más, de modo que llegó a simbolizar la buena fortuna. También, como pueden verse en los versículos 16 al 20, registra el segundo funeral narrado en este capítulo. Raquel, la amada esposa de Jacob, muere en el momento del alumbramiento de su segundo hijo. Una cosa puede decirse de Jacob: era capaz de amar y de hacerlo profundamente. Los dos nombres dados al hijo reflejan los dos estados del Mesías. Benoni sugiere el estado de humillación porque significa hijo de mi tristeza. El Mesías es varón de dolores. Isaías capítulo 53, versículo 3. Por otro lado, Benjamín significa hijo de mi diestra. Ese nombre sugiere exaltación, como señala Hebreos capítulo 1 y los versículos 3 y 4. En verdad fue un acto de fe de parte de Jacob ponerle ese nombre a su hijo menor. En resumen, los versículos 19 y 20 relatan de manera escueta la muerte y la sepultura de Raquel. Jacob levantó un pilar sobre la sepultura de Raquel, seguramente como un recordatorio del lugar donde había enterrado a la mujer que tanto amaba. Continuará con los versículos 21 al 26, donde dice: Y salió Israel y plantó su tienda más allá de Esmidal Edar. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bilha, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Los hijos de Lea, Rubén, el primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Los hijos de Raquel, José y Benjamín. Los hijos de Bilha, sierva de Raquel, Dan y Neftalí. Y los hijos de Silpa, sierva de Lea, Gal y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padán Aram. Misdal Edar significa torre del rebaño. Al parecer, ese era un lugar bien conocido, aunque no se menciona lo suficientemente en las escrituras para saber su localización exacta. En Miqueas 4:8 da a entender que Madad Edar estaba cerca de Jerusalén. El punto central aquí es la mención del despreciable acto de Rubén, el hijo mayor de Jacob y Lea. Note que el texto dice que fue y durmió con Bilha, la concubina de su padre. Y leemos que Israel llegó a saber lo que Rubén hizo, pero evidentemente guardó silencio. En realidad, es desconcertante la actitud de Jacob, ya que es posible que el patriarca estuviese guardando su acción hasta el día cuando había de pronunciar la bendición a cada uno de sus hijos. En Génesis 49 y los versículos 3 y 4
se registra el ajuste de cuentas con Rubén, que finalmente llegó. En ese día Jacob juntó a sus hijos para bendecirlos. Estas fueron sus palabras para Rubén. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso, como las aguas. No será el principal por cuanto subites al lecho de tu padre. Entonces te envilicites subiendo a mi estrado. Génesis capítulo 49, los versículos 3 y 4. Por otro lado, el profesor Bruce ofrece la siguiente explicación respecto al pecado de Rubén, cuando dice que el vergonzoso acto de Rubén es motivado más por política que por lujuria, ya que al deshonrar a Bilha se asegura que su sierva, con la muerte de Raquel, no pueda suplantar a Lea como la principal esposa. Sobre esto también hay referencia en el segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículo 16 y capítulo 16, versículo 22. Por otro lado, la ley mosaica prohíbe el incesto porque deshonra al padre, pero no exige castigo aparte del hecho de que Dios maldice al culpable y lo hace responsable. Levíticos capítulo 18, versículo 8 y Deuteronomios capítulo 22, versículo 30. Además, según las costumbres naturales del antiguo Oriente Próximo, al tomar la concubina de su padre, Rubén intenta apoderarse del liderazgo de Jacob. Y por su pecado, el primogénito de Lea, Rubén, pierde su liderazgo. Génesis capítulo 49, versículos 1 al 4. El relato del pecado de Rubén es escueto y deja el disgusto de la ruptura familiar a la imaginación del lector. Note que Jacob, evidentemente, nunca se olvidó de aquel acontecimiento triste y al final de sus días se lo presentó a Rubén, que por ello perdió los derechos de la primogenitura, salvo Benjamín, que nació en la tierra prometida, como señalan los versículos 16 al 18. Los otros 11 hijos de Jacob nacieron en Padán Aram. Los miembros de la tribu de Benjamín podían reclamar con orgullo que su primogenitor nació en Canaán y no en Padán Aram. Continuará con los versículos 27 al 29, donde dice: Después vino Jacob a Isaac su padre, a Mare, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac, y fueron los días de Isaac 180 años. Y exhaló Isaac el espíritu y murió, y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob, sus hijos. Jacob había estado lejos de su padre durante muchos años. Es más, desde Génesis capítulo 28, cuando Isaac despidió a Jacob para que se marchase a Padán Aram, habían transcurrido más de un cuarto de siglo. Ahora, Jacob regresa a Mare, donde estaba su padre, y lo ve por última vez. Poco después, Isaac falleció a la edad de 180 años. Esaú y Jacob finalmente se reconciliaron y se juntaron al lado del lecho de muerte de Isaac, su padre. Ese acontecimiento cierra la larga historia de su generación, ya que al partir de ahí, en el desarrollo de la historia de la redención, otros, como José, son prominentes en el relato. Note que Isaac fue recogido a su pueblo, como señala el versículo 29. Esta es una expresión que sugiere la presencia de la esperanza de la vida después de la muerte en el período del Antiguo Testamento. Una nota de alegría en el hecho de que Esaú y Jacob mantienen una relación fraternal después del encuentro de reconciliación descrito en Génesis capítulo 33.
El pasaje de los versículos 28 y 29 sugiere que Isaac fue sepultado en el sepulcro familiar de la cueva de Macpela, donde habían sido enterrados Sara y Abraham. Y voy concluyendo con esto. Esta fue la última vez que Jacob y Esaú se encontraron. Ellos vinieron para sepultar a su padre. Solo se nos da aquí unas breves palabras en cuanto a la muerte de Isaac. Su nacimiento ocupa un lugar sobresaliente en Génesis, pero note que su muerte casi pasa por alto. Este hombre fue como Cristo en su nacimiento, pero note que no lo fue así en su muerte. Este capítulo sobresale por la muerte, ya que primero tenemos la muerte de Débora, la sierva de Rebeca, y esto nos sugiere la muerte de Rebeca misma. Luego más tarde la muerte de la amada Raquel. Y finalmente el capítulo termina con la muerte de Isaac. Amigo y amiga oyente, todas las personas, absolutamente todas las personas, tarde o temprano, moriremos. Jesucristo también murió, pero murió asesinado en una cruz, en la cruz del Calvario, pero no porque fuese él un pecador, sino porque él puso su vida a favor de todo aquel que cree en el Hijo de Dios, es decir, en Jesucristo mismo. Es cierto, como he dicho, que Jesús murió, pero también no es menos cierto que Jesús resucitó de entre los muertos. Es decir, Jesús está vivo y muy pronto Él vendrá por todos aquellos que creyeron en su obra redentora. Mi amigo, mi amiga oyente, ¿crees tú esto? Si tú lo crees, esa es la promesa de Dios, no la mía. Por tanto, yo te animo ahora a orar, para que te pueda acercar a Dios. Ora conmigo si nunca antes lo has hecho y di: Dios eterno, está establecido por el pecado en el hombre que todos moriremos. Pero sin embargo tú, Señor Jesucristo, has venido a dar vida y vida en abundancia a todo aquel que cree en ti. Yo quiero pedirte perdón por todos mis pecados y me arrepiento ahora de ellos. Te acepto como mi Salvador y te doy gracias en tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.